Las restricciones tienen que ver, entre otros factores, tienen que ver con que Estados Unidos por muchos años no tuvo relaciones diplomáticas con Cuba. Y cuando se rompen las relaciones diplomáticas y se retiran los embajadores, automáticamente afecta los viajes de sus ciudadanos. No quiere decir que cuando tú no tengas relaciones con un país, tus ciudadanos no puedan viajar, pero se hacen más difíciles, entre otras razones, porque tú pierdes todas las facilidades burocrático-administrativas que los turistas, la protección incluso que tú tienes en papeles, documentos, etcétera, cuando tú tienes embajadas o consulados. O sea que Cuba, en el momento que rompe relaciones Estados Unidos, Washington, con La Habana, uno de los elementos afectados es precisamente los viajes turísticos. Posteriormente, Cuba intervino las propiedades de los norteamericanos en Cuba y no dio una compensación. Y todo esto, estamos hablando en épocas de la presidencia de John Kennedy, se establece entonces un embargo comercial. El embargo tiene muchos años y dentro de todas las leyes que fueron evolucionando se incluyó una ley que prohíbe los viajes turísticos a la isla de Cuba. ¿Significa que se pueden hacer viajes culturales, viajes familiares? ¿Qué significa eso? Mira, esto, en la medida que han pasado los años, hay individuos, agrupaciones e incluso congresistas en Estados Unidos, y este es un país de leyes, que entienden que se pueden abrir las puertas para viajes, como tú mencionabas, culturales, religiosos, etcétera, no turísticos, sino dentro de marcos académicos, culturales, de arte, de ciencia, y al mismo tiempo abrieron las puertas de Estados Unidos para que pudieran venir familiares de cubanos residentes en los Estados Unidos y los cubanos. Y esta es una ley que se amplió recientemente, la administración Obama la amplió, que los cubanos pueden viajar con la frecuencia que su economía les permita viajar a la isla de Cuba, siempre que tengan vínculos familiares en Cuba. E incluso, aunque no tengan vínculos familiares, cubanos residentes de Miami pueden viajar a la isla. Nosotros tenemos que enmarcar este viaje en su dimensión real. En primer lugar, nosotros no sabemos si ellos conocían, como miles de norteamericanos, que no conocen todas las leyes. El hecho de que tú no conozcas la ley no quiere decir que la puedes violar. O sea, este es un país de leyes. Ellos violaron una ley que porque no está, o sea, no es admitido, no hay derecho a viajar dentro del mecanismo turista. El concepto del viaje turístico es un viaje que no está incluido dentro de los viajes que han sido oficializados y que han sido admitidos, que ya los mencionamos anteriormente. Entonces, como es un país de leyes, lo que están pidiendo dos destacados congresistas cubanoamericanos, Ileana Ross y Mario Díaz Valar, lo que están pidiendo es averiguar si ellos violaron una ley. De nuevo, esto es un país de leyes y porque sean muy ricos y famosos y magníficos actores y cantantes, no los hace ellos diferentes a otros ciudadanos norteamericanos. Están obligados a obedecer la ley. Y si la ley prohíbe este tipo de viaje turístico, ellos entonces violaron la ley. Pero yo creo que hay que mantenerlo en ese contexto. Yo no creo que esto es algo extraordinariamente grave. Sencillamente, si violaron la ley y tendrán que pagar una multa, bueno, pues se acabó con el pago de la multa. Ellos en ningún momento, que yo sepa, han hecho manifestaciones políticas. Y yo quiero
dejar eso claro. Primero, no han hecho manifestaciones políticas hasta el día de hoy. Si violaron la ley y tienen que pagar algún tipo de multa, pues por hacerlo, como país de leyes lo deben hacer. Y se acabó. Y por ejemplo, ¿podría el régimen de los Castro utilizar esa visita inocente de unos americanos como para propagar una imagen que quieren dar de democracia y que no tienen? Mira, yo creo que la respuesta es sí. Más que de democracia, ellos, debido a la situación terrible que tienen económica, ellos quisieran abrir el turismo americano, norteamericano a Cuba. Y probablemente traten de utilizar el viaje de dos conocidos y popularísimos artistas norteamericanos en este caso. Lo que se pusieron fatales porque coincidió este hecho con la visita de Joanny Sánchez a los Estados Unidos, donde con Joanny Sánchez el mensaje que prevalece, e incluso el jefe de la sección de intereses, uno de ellos en Washington, se quejó precisamente que en el momento en que Beyoncé está en Cuba en esta situación, la prensa se ha concentrado en norteamericana en el viaje de Joanny Sánchez, que es la voz que reclama desde dentro de Cuba el derecho del individuo a poder tener acceso a la crítica sin temor a represalias. Este viaje de Beyoncé, por ejemplo, también no reflejaría un poco, porque si bien esta es una ley que existe acá, pero hay muchísima gente que la esquiva. Por ejemplo, haciendo viajes a otros países y entrando así a la isla. No lo saben porque Cuba no te marca el pasaporte. O sea, cuando tú vas de México o de donde puedas viajar a Cuba, entras, ellos no te marcan, ellos te dan un papel aparte que marca tu entrada y tu salida, pero ese papel tú lo rompes y tu pasaporte no indica que tú entraste en Cuba. Vea que el gobierno norteamericano no tiene forma, a no ser que te tengan una fotografía o alguien pero en realidad no sigue eso. Pero mira, hay 1000 razones morales y éticas para no soñar con este viaje. Ahora, ¿sabría Beyoncé y el novio de estas cosas? Yo pienso que no, porque yo pienso que es una persona buena y que es una persona que quiso ir a pasar un buen rato a una isla bella, pero y sin conocimiento, y eso pasa en muchas partes del mundo, además de que la propaganda que ha manejado muy bien el gobierno de Cuba y que ha sido muy bien aceptada en otros puntos del planeta, te dice de dictaduras, la de Pinochet, la de Francisco Franco, la dictadura de Trujillo, pero nadie habla de la dictadura de los Castro. Y entonces todas estas cosas te lo ponen como blando, es algo suavecito y no lo es para los cubanos. Cuba es una dictadura militar cada vez más férrea. Hoy la vanguardia de la resistencia contra esa dictadura es la mujer cubana. Las damas de blanco son un símbolo de esa lucha de la mujer, y no estoy hablando ya ni en términos, pues luchan por la libertad, pero sobre todo están luchando por sus hijos, por darle a sus hijos las oportunidades que le niega el régimen. Lo tienes al mismo tiempo en los músicos. ¿Continuar las restricciones de los viajes de los turistas a Cuba? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque en Cuba no ha cambiado nada. O sea, incluso hay un elemento vivo en este momento que es el contratista Alan Gross, que ha sido condenado a 15 años de prisión por entrar en Cuba una computadora. Que la razón haya sido, yo no sé cómo pueden llevar el hecho de que con una computadora o 3 computadoras, la acusación es que entró a desestabilizar
al gobierno de Raúl Castro. ¿Cómo tú puedes? ¿Cuán frágil es aquello? Que con 3 computadoras, la acusación es, entró a desestabilizar el gobierno y el condenado a 15 años de prisión. ¿En qué cabeza cabe un castigo de ese tamaño por unas computadoras? Y sin embargo, ese sistema le está dando un mensaje no solo a Gross, al mundo entero. Aquí no va a existir una apertura de información porque la información la manejamos nosotros y ustedes van a oír lo que a nosotros nos dé la gana. Y entonces, cuando el turista va a Cuba, está de cierta manera llevándole su dinero a ese régimen que se niega a que el joven cubano tenga acceso a las computadoras. En este momento hay un movimiento muy fuerte para sacar a Cuba de los países que promueven el terrorismo. Eso es una gestión que está presente en estos momentos. ¿De parte de quién? De parte de Cuba y de sus aliados Venezuela, Irán y otros países. Países que le piden a Washington que saque a Cuba, países amigos de la dictadura cubana, de la dictadura militar cubana, que le piden a Washington que retire la prescripción de que Cuba es un país terrorista.